Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Aquí Iván Lentijo os habla preparando ya el comienzo de este vídeo, el primero de esta semana en directo. Como veis el título, voy a esperar unos segunditos. El título del vídeo es 5 factores para cambiar tu cerebro que te van a llevar a adelgazar y mejorar tu salud. Os voy a hablar una de mis especialidades, o digamos mi especialidad, que es la mente, el cerebro, y cuáles son los factores que hacen que una persona pueda cambiar el cerebro y pueda, pues, cambiar los hábitos alimenticios y de salud. Hola, Tino, un placer. La verdad es que bastante tiempo, no sé por qué no me sale en tu... No me sale, vamos, que no te veo mucho en Facebook, no sé por qué, y supongo que tú a mí tampoco me verás mucho, por alguna razón. Tendrá que ver algo con los algoritmos o algo así, no tengo ni idea. Espero que estés bien. Por Alicante creo que estás, ¿no? Bueno, pues voy a esperar unos segunditos para ver si va entrando más gente y nada, estaremos poco tiempo. Simplemente comentaros estos 5 factores para que entendáis, sobre todo si quieres empezar a hacer un cambio en algún tipo de hábito y sobre todo en la forma de pensar sobre la comida, que sepáis cómo funciona vuestro cerebro. La máquina más importante y la que guía es el director de orquesta de todos los órganos del cuerpo. Así que imaginaros la importancia de conocer cómo poder cambiar el cerebro y la mente también. Digamos que la mente, desde mi punto de vista, estaría dentro del cerebro. Bueno, vamos a esperar unos segunditos. Si queréis saludar, voy viendo a la gente que va entrando. Son 5 factores muy importantes y hasta el año 2000, a partir del año 2000 es cuando se ha empezado a saber mucho más sobre la neuroplasticidad del cerebro. Se ha empezado a conocer que el cerebro es plástico, que podemos cambiar, que las neuronas se pueden regenerar, pueden crear nuevas conexiones neuronales. Y eso es lo más importante de todo, cómo crear esas conexiones neuronales. Bueno, pues vamos a comenzar. Si mientras estoy hablando, luego al final, si tenéis alguna preguntita, pues me la podéis hacer. En principio, este vídeo va dirigido pues para todos aquellos que quieren entender un poquito más cómo funciona su cerebro, cómo pueden cambiarlo y cómo pueden empezar a ser más conscientes de por qué se sienten de una forma, por qué piensan de una forma, qué es lo que ha sucedido, quién les ha influido, cómo han sido influidos, porque al final tened en cuenta que nuestro cerebro está creado de conexiones neuronales, está creado de neuronas. ¿Vale? ¿Qué son las neuronas? Las neuronas están formadas pues por nuestros pensamientos, nuestras emociones, crean circuitos, ¿vale? En nuestra mente se crean una serie de circuitos neuronales que hacen que cuando se repite un comportamiento o un pensamiento o una emoción constantemente, se fortalezca, se crea una conexión eléctrica entre esas neuronas y hace que se active una parte del cerebro. Os voy a poner un ejemplo. Se han hecho estudios con los cerebros de los taxistas en Londres y se ha visto que los taxistas en Londres, yo supongo que taxistas en la mayoría de las ciudades del mundo, sin embargo este estudio fue en particular para los taxistas de Londres. Se vio que había un área relacionada con la atención espacial, un área del cerebro que lo tenían más desarrollado y más activado que otro tipo de personas normales. Otro ejemplo que se hizo un estudio con violinistas, ¿vale? Personas que tocan el violín, se vio que aquella área que estaba relacionada con aquella área del cerebro que estaba relacionada con el movimiento de los dedos, también estaba más activada que en el normal de los mortales. Entonces, hasta aquí bien, ¿no? Me imagino que tiene su lógica. Si hay algo que una persona desarrolla que está constantemente realizando, es normal que se active
una parte del cerebro que esté relacionada con esos movimientos o con esa actividad. Pues entonces todo va encaminado por ahí. Si pensamos cuáles son nuestros pensamientos a diario, si tenemos en cuenta cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras acciones, cuál es nuestro entorno, qué es lo que oímos a menudo, nos vamos a dar cuenta que hay algo que suele prevalecer a diario. Cada día hay algo que es más constante en tu vida. Entonces vamos a empezar. Espero que hayáis entendido ese concepto de cómo se activan ciertas partes del cerebro y cómo se fortalecen las conexiones entre las neuronas de las personas a través de, bueno, pues realizar siempre una actividad y realizar un tipo de pensamiento o emoción, ¿vale? Bueno, pues voy a mirar. Vale, de momento veo que me seguís por aquí, muy bien. Luego haré alguna, si tenéis alguna pregunta, me lo podéis decir. Vamos a empezar con el factor número 1. Como os he comentado, factor número 1 para cambiar el cerebro es el pensamiento. ¿Qué es lo que estamos pensando cada día? ¿Y qué es lo que hemos estado pensando durante toda nuestra vida? Ese pensamiento va a reforzar un tipo de circuito neuronal. Es verdad que tenemos muchos pensamientos al día. En muchas ocasiones esos pensamientos incluso son más negativos que positivos. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a tender a protegerte, va a tender a que no tengas problemas en el exterior y va a empezar a hacer que pienses negativamente en que puede pasar algo, en que algo va a ir mal, en que te va a suceder esto, en que alguien te va a decir no sé qué. Entonces tu mente va a querer protegerte creando esos pensamientos negativos. Sin embargo, tú tienes que saber que esa labor del cerebro realmente no es muy útil a día de hoy, porque hay muchas cosas que no es necesaria que tengas que pensar mal todo el tiempo. Simplemente tu cerebro te está avisando. Entonces tenemos que tener en cuenta, ser consciente de cuáles son los pensamientos que tenemos constantemente para fortalecer, ver si son negativos, ver si hay, bueno, pues pensamientos que nos hacen pensar que la cosa va a ir mal, de miedo, de terror, lo que sea, ¿vale? El segundo factor es la emoción. Luego voy a explicar cómo esto se relaciona con la comida y cómo se relaciona con el hábito del adelgazamiento. Hay que tener en cuenta que si tú estás siempre teniendo pensamientos relacionados con la comida, vas a tener, y sobre todo si es comida poco saludable, vas a activar más esa parte de tu cerebro que te diga todos los días, come este tipo de comida que no es nutritiva, porque lo has repetido constantemente. ¿Qué pensamientos tienes? Segundo factor. El segundo factor sería la emoción. De hecho, posiblemente este sea el factor más importante para cambiar el cerebro. ¿Qué emoción tenemos? ¿Qué energía sentimos a la hora de tomar una serie de decisiones, a la hora de realizar nuestros actos en la vida, a la hora de decidir qué tipo de comida, qué emoción sientes? ¿Es una emoción de pereza? ¿Es una emoción de satisfacción? ¿Es una emoción de sentirte motivado o motivada? Entonces, la emoción es importante porque en muchos casos, sobre todo para una persona que quiere adelgazar, va a encontrarse con emociones negativas y en muchos casos de fracaso que está relacionado con todo lo que ha sucedido en el pasado. Si una persona ha realizado muchas dietas, entonces va a tener el pensamiento de que no han funcionado en el pasado, va a tener una emoción de pereza para algo que no va a funcionar. Entonces, es importante, de nuevo, esas dos cosas, pensamiento y emoción. Luego os voy a explicar cómo podemos cambiar esa emoción. Pero el primer paso es darte cuenta, ¿vale? Ser consciente.
Como yo siempre digo, el ser consciente de las cosas te quita el miedo. Una vez que eres consciente, el miedo desaparece. Y lo que es más potente aún, puedes empezar a tomar decisiones diferentes a las que has tomado hasta ahora. Vamos con el factor número 3. Creo que estáis escribiendo, luego voy a mirar vuestros comentarios, ¿vale? Para deciros estos 5 factores rápidamente. Factor número 3. ¿Qué acciones estás tomando cada día? Porque esas acciones que estás tomando, de nuevo van a activar una parte del cerebro constantemente, una parte que está relacionada con esas acciones. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? ¿Qué hábitos tienes? Igual que comentaba al principio de este vídeo que los taxistas tienen el área del cerebro relacionado con la orientación espacial más desarrollado que una persona normal que no se desarrolla o que no está relacionada con el taxi, o igual que un violinista tiene más desarrollada la parte del cerebro que está asociada con el movimiento de los dedos, entonces en tu caso vas a tener partes del cerebro que están más activadas o vas a tener más conexiones dependiendo de las acciones que tomes cada día. Acciones de todo tipo. Y estas acciones, como veis, os podéis imaginar, están muy relacionadas con la emoción y con los pensamientos que tienes a diario. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más estudios relacionados con la neuroplasticidad del cerebro, cómo nuestro cerebro cambia, cómo las conexiones, los circuitos eléctricos, nuestro cerebro es electricidad, de hecho es el órgano del cuerpo que más energía consume y por consiguiente más calorías consume también. Vamos a por el factor número 4. Factor número 4, tu entorno físico, lo que percibes a través de los sentidos. Y además, hoy en día, con todo el marketing, con todo, sales a la calle, yo cuando salgo, la verdad es que si estoy en día de ayuno, es complicado mantener ese ayuno por el olor que hay, los anuncios, te paras en una parada de taxi y te ponen un pedazo de hamburguesa, los mensajes de comida, mensajes para consumir son constantes. Es un bombardeo al cerebro inaudito. Entonces, de nuevo, hay que focalizar, centrarse y tener en cuenta que ese factor de físico, todo lo que te entra a través de los sentidos, que es externo a ti, va a afectar también mucho a tu cerebro. Factor número 5 y último, ¿vale? Factor número 5 y muy importante también, es el factor social y familiar. De hecho, para mí, desde mi experiencia y habiendo trabajado y trabajando con cientos de personas que quieren adelgazar, la influencia que tiene la familia, la influencia cultural, social y familiar de una persona es uno de los factores que más influye en que una persona no adelgace o no sea capaz de cambiar unos hábitos que son tan importantes para él o para ella. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer ante estos factores culturales y sociales? La comida se ha relacionado y está relacionada siempre con muchos tipos de celebraciones. Está relacionado con muchas emociones, con el amor, está relacionado con el enfado, está relacionado con la soledad. Parece que la comida se utiliza como condicionante para todas las emociones. Entonces hay que tener en cuenta que vas a tener que empezar a darte cuenta de cuáles son esos factores externos, familiares, sociales, culturales, que te hacen que no estés
comiendo, no estés desarrollando los hábitos de salud que necesitas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, ¿vale? Para cambiar nuestro cerebro, ser consciente que el cerebro se puede cambiar, que los hábitos que tienes hoy no son para toda la vida, que puedes tomar acciones. Y lo primero es ser consciente de cuáles son esos pensamientos que te llevan a comer, cuáles son esas emociones que te llevan a comer, soledad, tristeza, alegría, recompensa, todo tipo de emociones que estén relacionadas con la comida. ¿Cuáles son las acciones que realizas cada día? ¿Qué es lo que comes en el trabajo? ¿Qué es lo que repites? ¿Cuál es el hábito que repites cada día? Entonces, vas a tener que cambiar eso, vas a tener que modificarlo, esa serie de acciones. Número 4, el factor del bombardeo de marketing y el factor externo, factor físico externo. Pues de nuevo, el ser consciente quita el miedo. Una vez que eres consciente, puedes tomar acciones, puedes hacer algo diferente a lo que haces normalmente. Y número 5, posiblemente uno de los más difíciles de cambiar, es el factor social, familiar y cultural. Vas a tener que hacer cambios, hablar con tu familia, vas a tener que hablar con tus amigos, vas a tener que hablar con las personas de tu entorno y empezar a hacer algo diferente, empezar a tener gestión de tus emociones, porque al final la forma de cambiar todo esto es a través de la gestión emocional, a través de ser asertivo, de ser capaz de expresarte tus gustos, qué es lo que te apetece hacer para mejorar tu salud, aun a consecuencia de que a la persona que tengas enfrente quizás no le parezca lo correcto o lo adecuado. Y vas a tener que saber gestionar esas emociones. Voy a mirar hasta aquí. Factor número 1, pensamiento. 2, emociones. 3, acciones. 4, factor físico y de marketing y de bombardeo de mensajes. Y factor 5, social, cultural, familiar. Todos esos factores son los que hacen que cambien tu cerebro cuando empieces a gestionarlos adecuadamente. Y al final todo se resume en el más importante, aunque no el más difícil, el más importante para mí, que es el factor emocional. Porque es el factor más profundo. Si os imagináis, os habéis imaginado el típico ejemplo de cómo funciona la mente entre el consciente, que es la parte más analítica, es la parte más externa, más lógica, y la parte subconsciente, que sería la parte más irracional, más emocional, donde están todas esas experiencias que hemos vivido en el pasado, todas esas sensaciones, todo aquello que se hace de forma automática. Si nos ponemos a pensar en nuestra mente como un iceberg, nos damos cuenta que las emociones están profundamente como la causa de todos los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Una vez que sepas tocar el botón de esas emociones y puedas y sepas cambiarlo, todo va a ser mucho más sencillo. Va a ser mucho más rápido. De ahí que a la hora de trabajar con una persona para adelgazar es importante trabajar con las emociones de la persona para que todo sea mucho más rápido. El proceso lento, que también es muy válido, es el proceso de cada día, primero ser consciente y empezar a hacer algo diferente. Eso es un proceso lento, pero válido también para empezar a crear nuevos circuitos neuronales.
Simplemente es ser consciente de cuáles son tus emociones, cuáles son tus pensamientos, cuáles son las personas que te están influyendo alrededor, tener asertividad, comunicarte, expresar qué es lo que, cómo te sientes, qué es lo que quieres hacer, a pesar de que al principio a algunas personas les cueste entenderte, porque vas a ser una nueva persona, porque has decidido cambiar y tener más salud, sentirte mejor contigo mismo. Y eso no viene gratuito, eso viene a través de hacer esfuerzos. Sin embargo, la forma rápida de que cambiar el cerebro es a través de la emoción. Y esa es la forma que a mí me gusta trabajar, trabajar con la emoción de la persona. ¿Cuáles son los deseos que van a hacer a la persona conseguir, pues, cambiar el hábito cada día? ¿Qué es lo que hay internamente? ¿Qué es lo que ha influido a lo mejor en el pasado? ¿Cuál es la energía que va a llevar a esa persona a que cada día haga lo que tenga que hacer, sin excusas, con la motivación tan alta como sea posible, que cuando se caiga se levante de nuevo? Porque al final, en un proceso de adelgazamiento, no es un proceso de corto plazo. La persona que quiere adelgazar con una dieta para los 3 meses, hay un 99,9% de posibilidades de que después engorde, si llega a adelgazar. El objetivo que tienes que marcarte, si quieres cambiar tu cerebro para adelgazar, tienes que ponerte un objetivo de por vida. ¿Eso qué significa? Que vas a tener que desarrollar un nuevo estilo de vida para siempre. Adelgazar es crear un nuevo estilo de vida, lo que significa que primero cambias esto y luego vas a cambiar todo lo demás. Entonces puedes empezar a pensar ahora qué es lo que puedes empezar a hacer diferente hoy, que va a ayudarte a cambiar tu cerebro. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos 20 minutos, 22 minutos. Me he alargado un poquito. Voy a ver por aquí cómo estáis. Jaime, saludos para ti. Un abrazo para ti que estás en México. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Si no, lo voy a dejar aquí. Si queréis ver el vídeo de nuevo, tener en cuenta que es muy importante estos 5 factores para cambiar tu cerebro, tanto para adelgazar como para cualquier otro hábito. En principio, yo te estoy hablando para adelgazar. Tienes que tomar una decisión de compromiso contigo. Tienes que tomar una decisión de que es para toda la vida. No empieces una dieta para 3 meses. Empieza un cambio del estilo de vida, algo que funcione para ti. Y si has probado ya muchas cosas, tienes que hacer algo diferente. No decaigas porque el éxito está a la vuelta de la esquina. Simplemente tienes que levantarte de nuevo. Si has caído, has probado muchas cosas, tienes que de nuevo empezar a hacer algo diferente. Tener ese cambio de personalidad, gestionar tus emociones. La gestión emocional es súper importante en el adelgazamiento. Y te vas a dar cuenta que llegará un momento que es parte de ti, que es natural, que al igual que te levantas por la mañana y te duchas, pues decides ir al supermercado y elegir productos nutritivos o decides, eh, bueno, pues ir a hacer más ejercicio o decides que el azúcar no es para ti o decides que es hora de dejar de comer pan y pasta porque tiene carbohidratos complejos que pueden perjudicar que se transforman en azúcar y te suben los niveles de insulina. Pero bueno, de eso hablaré en otro día. En otro momento hablaré de cómo los niveles de insulina influyen también para adelgazar o no adelgazar. De momento lo voy a dejar aquí. Voy a mirar de nuevo cómo estáis. Saludos, Mau Hernández, también para ti.
Muchas gracias por haberme visto. Os habló Iván Lentijo de hipnoadelgazamiento.com. Y si quieres o necesitas colaboración para gestionar ese adelgazamiento para toda tu vida y buscar la llave de las emociones que te hagan cambiar, contáctame por privado y te explico cómo lo hacemos. Un abrazo y hasta pronto.